Vamos entonces a iniciar hoy con la parte que tiene que ver con la caracterización de los residuos sólidos urbanos. ¿Listo? Les había, desde la clase antepasada, sobre que leyeran el artículo número 2 del decreto 2981. En ese decreto 2981 se había hablado acerca de que, de una serie de definiciones. No sé si tienen alguna duda o pregunta al respecto. No, bueno, recuerden, vuelvo y les repito, recuerden, pues, o sea, son cosas fáciles, recuerden siempre que les deje una lectura, por favor, apuntar en el cuaderno, en su cuaderno de notas, las dudas o preguntas que tengan para yo podérselas resolver acá en clase, porque pues lo que ponga a leer, recuerden que posteriormente podrá ser evaluado. ¿A qué voy con eso? A que en el decreto 2981 hay una serie de preguntas de lo que vamos a ver hoy. Entonces, eh, la caracterización es el punto de partida para todo lo que tiene que ver con la gestión de los residuos sólidos, ¿cierto? Eh, ¿Por qué? Porque es que con la caracterización yo puedo determinar qué es lo que hay, ¿cierto? Entonces yo no puedo hacer proyecciones de residuos sólidos si no sé qué es lo que estoy generando, si no sé qué es lo que tengo. Entonces, por eso digo acá que es uno de los temas de mayor trascendencia en el desarrollo de un proyecto de gestión, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a partir de la descripción de un residuo se pueden proponer diversas rutas de tratabilidad y disposición final, o sea, de la forma en la cual yo voy a tratar los diferentes residuos sólidos. ¿Listo? O sea, en la forma en la cual yo voy a tratar esos diferentes residuos sólidos para poder ver la forma en las cuales puedo trabajar. Es decir, por ejemplo, yo no puedo sacar un carro recolector como un loco a dar vueltas por toda una ciudad. Yo tengo que establecer unas rutas. ¿Y esas rutas cómo las establezco? Las establezco porque digo, vea, de acá a acá se van a generar tantas cantidades de residuos sólidos. Y ese vehículo tiene una capacidad de tanto. Entonces, con eso yo ya sé cuál va a ser el vehículo que voy a desplazar hacia allá. Cositas como esas son las que nos llevan a tener estas partes, esas tomas de decisiones sobre los residuos sólidos. Y esas tomas de decisiones sobre los residuos sólidos son enfocadas en ¿qué? En la caracterización. Hay diferentes formas de caracterización, hay diferentes caracterizaciones que se realizan. Una caracterización desde el punto de vista legal o no legal, desde el punto de vista de normatividad colombiana, tenemos el RAS, ¿cierto? El RAS, que les dije pues entonces que lo bajaran del Ministerio de Vivienda. En ellos tenemos que nos dicen que los parámetros a monitorear van a depender si la caracterización se efectuará dentro de un municipio o organización que vaya a realizar o no el aprovechamiento de los residuos sólidos. Entonces, van a haber dos formas, dos caracterizaciones diferentes. Unas, si hay aprovechamiento, ¿cierto? Y otra, si no hay aprovechamiento. Listo. Vamos a ver entonces de qué se tratan cada una de ellas. Entonces, vámonos entonces por acá para el RAS. Profe, qué pena, usted está compartiendo pantalla. ¡Ay, no estoy compartiendo! ¡Ay, qué ñoñera! ¡Qué pena! Entonces, o sea, ¿qué? ¿Estaba hablando yo acá solo? Bueno, tampoco fue mucho lo que... Pues fueron solamente estas dos diapositivas. Esta es la de caracterización, ¿cierto?
donde les estaba hablando acerca de la caracterización de los residuos sólidos. Y la otra es, pues aquí les estaba hablando acerca, lo que les estaba hablando acerca de la caracterización de los residuos sólidos urbanos, que es uno de los temas de mayor trascendencia en el desarrollo de un proyecto de gestión, ya que a partir de la descripción de un residuo se pueden proponer diversas rutas de tratabilidad. Eso es lo que les estaba mostrando acá. Y en esta otra, lo que vamos a ver en este momento, las tablas F1.3 y F1.4 acerca de la parte aprovechable y no aprovechable de los residuos sólidos. Un momento, por favor. Dame un minutico, por favor, y qué pena. Vengan, yo suspendo acá. Un momentico y ya regreso con ustedes. Hola, muy buenos días, Doc. Para que por favor con la coordinación revisen el código de la asignatura a la cual está cargando este docente, porque esta asignatura que está relacionada es de maestría. Este es el docente que no puede estar en maestría porque tiene título de estudio. Dice, ¿cómo está? Buenos días. Imagínense el proyecto lo que pasó. Tenemos un problema de transmisión y lo descubrí ayer. ¿Qué es lo que pasa? Que imagínense que en la especialización hay cargadas dos materias. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que desde hace 2, 3 semestres este año venía con nosotros y venimos con ese error. Yo ayer hablé con esta señora Kelly de Planación, con Kelly de Planación, y nos dice que no es con ella, sino que es de adopción, la que es de la madre. Y ya te muestro la madre para que lo mires en un momento.
Bueno, qué pena con ustedes. A ver, yo. Ah, no, todavía no tengo detenida la grabación, menos mal. Entonces, como les decía por acá, entonces, esto era lo que les estaba mostrando. Vámonos para el RAS título F. Entonces, en este RAS título F encontramos lo siguiente. Aquí, esto les queda ahorita de lectura desde la página número 39, nos hablan acerca de la caracterización de los residuos sólidos. Ustedes ahorita más tarde van a leer toda esta partecita en lo que resta de clase acerca de la caracterización de los residuos sólidos. ¿Qué nos dice entonces? Entonces, lo primero que nos habla es acerca de la caracterización de los residuos sólidos y que esta puede ser tanto física, química y biológica. Lo que yo les voy a mostrar acá son una serie de tablas. En estas tablas, entonces, vamos a hablar acerca de los residuos sólidos no peligrosos, porque los residuos peligrosos tienen una normatividad completamente diferente. Recuerden que en una clase pasada, si estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, así. En una clase pasada habíamos hablado acerca de los niveles de complejidad del sistema, que tenemos un nivel de complejidad bajo, nivel de complejidad medio alto y un nivel de complejidad alto. En estos diferentes niveles de complejidad que tienen los diferentes municipios, eso también nos sirve para una toma de decisiones. En esa toma de decisiones vamos a ver el primero, que nos habla acerca del peso específico. Entonces, esta primera tabla que tenemos acá es acerca de ¿qué? Del sistema de tratamiento, si es recolección y transporte, barrido y limpieza. ¿Listo? Dentro de ellas, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que para poder hacer la recolección y transporte y barrido de los diferentes residuos sólidos, debemos de determinar el peso específico y el contenido de humedad. Para eso nos presentan las normas ACTM, ¿cierto? Que las normas ACTM, ¿cierto? Vamos a ver su definición. Las normas ACTM es de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, ¿cierto? Por sus siglas en inglés. Es una organización de normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Entonces, bajo estas normas internacionales, nos van a decir cuál va a ser la forma de poder determinar diferentes clases de residuos. Pues diferentes pruebas que se pueden realizar. En el caso particular del peso específico, la norma es la de 50-57-90. Aquí hay una cosa que tenemos que ver, que es la siguiente, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con este estándar métodos de la 50-57? Acá entonces, cuando nos hablan de ella, nos hablan acerca de la determinación ¿de qué? De la densidad, ¿cierto? ¿En qué? En residuos. ¿Listo? Y acá nos hablan de peso específico. Entonces, para nosotros, ¿qué es peso específico en física? ¿Qué es peso específico en física? ¿Quién me dice? Vamos a ver quién hay por acá. Que me pueda decir. Esteban Rivera, ¿qué es peso específico? O sea, ¿cuál es la diferencia entre peso específico y densidad? Esteban. Esteban. Bueno, Juan Cartagena. Hola, profe. Hola. ¿Qué más? Bien, bien. Para vos, ¿cuál es la diferencia entre peso específico y densidad? ¿O podrá ser lo mismo? Bueno, digamos que por su relación, por así decirlo, eh, peso específico como tal, lo denotamos pues como
como relación pues entre el peso y digamos que un volumen. Ujú. Y digamos que esta puede partir de que la densidad, digamos que está más relacionada como por la gravedad. Entonces, qué pena. Dale, dale. Eh, Profe, no sé si me hago entender, pues Sí, sí, sí. igualmente uno usaba mucho lo que era mecánica de fluidos y entonces ahí uno lo que hacía era como cierta relación para poder obtener como que el peso específico, digamos que era igual al peso como por la gravedad, ¿sí me va a entender? Sí, señor. Entonces, no sé cómo a qué te refieres en este sentido. No, volvamos a lo que estabas diciendo. O sea, el peso específico es que es una masa por la gravedad sobre un volumen, ¿cierto? Eso es lo que nos querías decir. Y también es como la relación como con la densidad. A ver, ¿qué? Busquémoslo acá. Diferencia. Solo que la densidad está relacionada con la masa, más no con el volumen. Exactamente. Ujú. Entonces, el peso específico, por lo tanto, es el peso de una sustancia. La densidad, por otra parte, se refiere a la masa de una sustancia por unidad de volumen y se obtiene a través de la división de una masa conocida del material en cuestión por su volumen, ¿cierto? Entonces, ahí es donde tenemos pues como esas diferencias más que todo en la parte de mecánica de fluidos, que era lo que nos estaban diciendo. Nosotros acá realmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos es una masa. ¿Por qué? Porque no lo estamos multiplicando por la gravedad. Listo. Entonces, tenemos que tener como esas variantes acá como muy diferentes, ¿cierto? Entonces, a veces nos enredamos y lo digo de una vez porque a veces me cogen ese peso y me lo multiplican por la gravedad. Entonces, claro, eso me va a dar unas cosas muchísimo más altas. Entonces, como para que lo tengamos acá en cuenta. Entonces, simplemente es ese peso, esa masa, dividido el volumen. ¿Qué sería lo que me estaría diciendo pues acá en esta parte? Sino que acá, dentro del título F, entonces nos lo hablan como peso específico. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Bueno, este peso específico, pues esta densidad peso específico, entonces tenemos diferentes normas, como les digo, que están estas normas ACTM. Hay otra de gran interés, de gran importancia, vamos a ver si la puedo encontrar por acá de una. Esperen y verán, porque no me acuerdo el numerito, pero ya mismo lo buscamos para que lo miremos y también lo tengamos acá como dentro de nuestra bibliografía. No, para que lo miremos acá y de una lo tengamos ahí dentro de nuestra bibliografía. ¿Por qué? Porque es de gran importancia debido a que bajo ella se establecen todos los parámetros internacionales que se tienen bajo ya una gran caracterización de residuos sólidos. Venga, mientras que nos carga ese ahí. Bueno, ya, listo. Vamos a buscar aquí ACTM. Utilizaron la 32, la 523192. Entonces, esta 523192, también del 2016, nos habla, es el estándar métodos para determinar la composición en los procesos de municipales, pues de residuos sólidos municipales. Recuerden que nosotros no vamos a hablar de residuos sólidos, pues, o sea, pues hablamos de residuos sólidos municipales para todos, ¿cierto? Sino que aquí lo traducen como urbanos, pero es municipales. Entonces, este test lo que nos describe son los diferentes procedimientos para las mediciones de las composiciones en los procesos de residuos sólidos, ¿cierto? Empleados pues bajo un manual. Entonces,
Dentro de este manual es el que nos sirve para poder determinar la caracterización de los diferentes residuos sólidos. Yo lo tengo que buscar bien, de todas maneras por acá se los dejo, lo tengo que buscar bien para poderlo tener, porque yo sé que yo lo tengo por ahí, pero lo tengo que buscar bien, en dónde es que está, en dónde es que lo tengo. Véalo acá. Véalo acá. Este es el estándar método de eso, vean. Este nos sirve también para el laboratorio número 1. Entonces por acá también se los voy a dejar. Listo. Ahí se los dejo entonces. Y ya está traducido, entonces no hay ningún problema. Método para la prueba estándar de la determinación de la composición de los residuos urbanos no procesados. Entonces, por favor, ahorita se me leen por si tienen alguna duda o pregunta acerca del mismo. Bueno, entonces, sigamos por acá. ¿Dónde está mi raza? Listo. Entonces, ese sería para el peso específico y este que vimos para la caracterización. El contenido de humedad, pues el contenido de humedad es simplemente determinar cuánto es la masa seca sobre la, ¿sobre qué? Sobre la cantidad, pues, de total de residuos sólidos. Y es también súper recontra importante. Bueno, tenemos entonces también el peso ya cuando se habla de disposición final, hablamos entonces, se habla entonces de qué? Se habla entonces en la disposición final también de peso específico y de contenido de humedad. También permeabilidad de residuos compactados, metales y capacidad de campo. La permeabilidad de los residuos compactados, cuando nosotros compactamos un residuo, es cuando lo aplastamos, ¿cierto? Por así decirlo. Es, por ejemplo, cuando tenemos la caneca muy llena y entonces nos paramos encima de ella para que nos bajen completamente los residuos. Ese es entonces el peso, ese es ver cuánto entraría de agua sobre esos residuos sólidos cuando están compactados. Y el otro es la cantidad de metales que se tienen, cadmio, cobre, mercurio, plomo y níquel. Y por el otro lado, la capacidad de campo. ¿Qué es la capacidad de campo? ¿Qué recuerdan ustedes de capacidad de campo? Los que vieron suelos. ¿Qué entienden por capacidad de campo? No. Digamos que un límite donde se puede llegar el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo, Juan? Profe, va de la mano con el potencial hídrico del suelo. Exactamente, o sea, la capacidad de retener agua el suelo, ¿cierto? Hola, Juan. ¿Escuchan? Sí, ya sí te escuchamos. Sí, es la capacidad entonces que tiene el suelo pues de retener agua, entonces es lo mismo que tendríamos acá, pero ya no para la parte de suelo, sino para la parte de residuos sólidos. O sea, la capacidad que tienen estos residuos de poder retener líquidos, pues de poder retener agua. Entonces, estos son los que tienen que ver con la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos cuando no tenemos aprovechamiento. Ya si tenemos aprovechamiento, nos vamos para esta tabla. Y en esta tabla vamos a encontrar diferentes apartes dependiendo del nivel de complejidad del sistema, o sea, dependiendo del municipio. Si voy a hacer recolección y transporte y barrido con aprovechamiento, los dos mismos parámetros, peso específico y contenido de humedad. Pero si yo ya lo que voy a hacer, el tratamiento va a ser un compostaje aerobio y anaerobio, y ahí tengo, aquí ya se nos viene una primera pregunta que tengo para ustedes. Esperen, yo copio por acá la parte que tiene que ver con compostaje.
Entonces, en esos procesos aerobios o anaerobios, entonces, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que determinar también el peso específico y el contenido de humedad de esos residuos sólidos. El tamaño de las partículas, o sea, qué tan grandes van a ser esas partículas, porque las partículas no pueden ser ni muy grandes ni muy pequeñas en el compostaje. Y eso ya es una consulta de ustedes. La distribución del tamaño, ¿cierto? O sea, cómo están distribuidas las diferentes partículas. ¿Qué nutrientes esenciales se tienen? La biodegradabilidad, los coliformes, porque pues, no podemos tener coliformes dentro de estos, dentro de una compostera, y los metales, porque obviamente pues los metales muchísimo menos. Ahora, entonces, miren que pues tenemos, por ejemplo, cosas de las cuales siempre hablamos, pero que muchas veces no sabemos de qué es lo que estamos hablando. Nosotros decimos que, es que eso es biodegradable, listo. Que me pusieron acá en el chat, perdón. Eso, el agua que puede retener el suelo. Muy bien, Mariana. Pero entonces ahora lo aplicamos a residuos sólidos. ¿Qué cantidad de agua puede retener un residuo? Vámonos por acá. A ver. Susana Puerta. Susana, para ti, ¿qué es que una sustancia sea biodegradable? Hola, profe. Para mí eso es como que le pueda devolver a la tierra como los nutrientes que tiene o como los componentes que ese residuo tiene. O sea, le estamos devolviendo a la tierra los componentes que nos dio, ¿cierto? Eso es lo que te entendí. ¿Y cómo le estamos devolviendo esos componentes? ¿De qué forma? Susana. Bueno. Hola, profe, no sé. Pero vos cuando te dicen, no, es que, por ejemplo, vos compras una bolsa plástica y la bolsa plástica dice, esta bolsa plástica es biodegradable. Vos decís, esta bolsa plástica es biodegradable. O, por ejemplo, vas a un restaurante y te dicen, pitillo, y vos decís, bueno, sí, listo, dale. Entonces, y cuando llegas y te dicen, tranquilo que el pitillo es biodegradable. Y vos decís, es biodegradable. Qué bien, listo. ¿Qué quiere decir eso que sea biodegradable? ¿Cuál es la diferencia entre ese pitillo que es biodegradable y el otro que no es biodegradable? O sea, ¿qué piensas vos? Es como que se puede descomponer más fácil que los otros. Exactamente, que se puede descomponer muchísimo más fácil que los otros. Y aquí viene otra pregunta, Valentina Álvarez. Vale, ¿será que todas las sustancias son biodegradables? ¿O cuáles no son biodegradables? ¿O si le quitamos el bio, ¿será que todo en este mundo es degradable o no? Profe, no, todas las sustancias no son biodegradables. Por ejemplo, usted acaba de decir que los pitillos, las bolsas plásticas, todo el material plástico, se demora más en descomponerse. Es decir, que no todas son biodegradables, pero entonces serían degradables. Todo sí sería degradable. No, profe, tampoco todo. Tampoco todo sería degradable. Por ejemplo, dime algo que tú dices que no es degradable, que no se degrada. Que tú dirías, no, eso no se degrada. No, eso no hay cuándo. El hierro. El hierro. Entonces, ¿por qué decimos que el hierro se oxida? Pues serían unas preguntas, o sea, yo no tiro a corchar, mentira, sí, yo sí tiro a corchar, pero no en los exámenes, sino pues aquí como para que todos empecemos como a pensar y a reflexionar, ¿cierto? Sí, pero con un nivel de complejidad diferente de cada cosa, ¿no? Sí, claro, todas las cosas son completamente diferentes. Todas, o sea. ¿No sabe, profe, que todas las sustancias sí son biodegradables? Pues realmente sí, porque las degrada el ambiente. ¿Qué significa bio?
ambiente no. Solo Pero- que unas se demoran más tiempo que Perdón un otras. momentico, perdón un momentico. ¿Qué hubo? Entonces, ¿qué íbamos? En la primera parte que decíamos, sí, dime, sí, Valentina. Le estaba preguntando si entonces todas las sustancias son biodegradables o es dependiendo del tiempo. Esa es una gran pregunta y es una gran pregunta que siempre nos hemos hecho. O sea, que es, si separamos la parte bio significa ¿qué? Ambiente, no. Pues, es que, ¿qué significa bio? ¿Cierto? Bio, viene de un organismo vivo, ¿cierto? Significa vida o de un organismo vivo. Entonces, ¿qué es bio? ¿Qué es la bio? Y orgánicos son sinónimos. Todo designa aquellos productos que no han sido tratados con ningún tipo de pesticida o producto. Pues eso es ya en cuanto a esas partes de producción de pesticidas. Pero, por ejemplo, si hablamos de biodegradable. Profe, Dime. entonces, por ejemplo, un teléfono es degradable. Es degradable, claro. Se empieza a degradar. Se empieza a degradar. Porque es que mira, por ejemplo, acá la definición de biodegradable, que puede descomponerse en elementos químicos naturales por la acción de agentes biológicos, como el sol y el agua. ¿Cómo se oxida algo? ¿Cómo se da el efecto de la oxidación de algo? Por efecto del sol y el agua, ¿cierto? Entonces, ahí empezaría esa parte de que si será biodegradable o no será biodegradable. ¿Listo? O sea que el óxido del hierro hace que este sea biodegradable. Sí, sino que lo que hablamos nosotros de biodegradabilidad es de que tiene una degradación, pero en una escala de tiempo baja. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos, por ejemplo, ¿en cuánto se degrada el vidrio? El vidrio es muy frágil, pero también como tiene naturaleza, se necesitan 40 siglos para transformarlo, o sea, 4.000 años. Y es importante que se depositen en los lugares adecuados de su gestión. ¿Cuánto tarda en degradarse una botella de vidrio? 4.000 años. ¿Pero se degradó? Sí, se degradó. ¿Quién lo degradó? El ambiente. O sea, que es biodegradable. Podríamos decir que sí, pero sino que es la escala de tiempo que se demora 4.000 años en degradarse. O sea, que todo poco a poco se van degradando. Lo que tú estabas diciendo era muy importante. Hay muchos elementos que no se degradan, ¿cierto?
O sea, por ejemplo, muchos metales pesados. Yo no sé la degradación del oro, no, pues no creo que sea, pues, que sea posible, pues, o estoy diciendo mentiras en este momento. O sea, degradación del oro, pues no, porque son metales pesados. Ah, pero mire, la degradación del oro la lleva a cabo en realidad el oxígeno del aire disuelto en el agua. Mira lo que dicen acá, por ejemplo, me gusta esto, ahorita me lo leo, les cuento el chisme, lo que parece como si fuera una canción de Darío Gómez, porque dice que nada es para siempre, ¿sí me entendés? Nada es para siempre, química de la degradación de los materiales, o sea, nada es eterno en el mundo, nadie es eterno en el mundo, nada es para siempre. O sea, aquí nos van a hablar acerca de la degradabilidad de los diferentes materiales. Lo voy a introducción, vamos a verlo aquí la introducción. En mayor o menor medida, la mayoría de los materiales experimentan algún tipo de interacción con diversos ambientes. A menudo esas interacciones modifican las características del material, provocando el deterioro de sus propiedades, de su apariencia o de ambas. A menudo la degradación de los materiales en algunas aplicaciones es ignorada y las consecuencias es adversa. O sea que de todas maneras todo se degrada. Todo va teniendo una degradación. ¿Listo? Sino que lo que tenemos nosotros como biodegradabilidad es aquello que viene ¿de qué? Que viene implícito, simple y llanamente en una escala de tiempo muy pequeña y que es dada por organismos, ¿cierto? O sea, por seres vivos. ¿Sí les queda claro, muchachos? Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces bajo esas apartes tendríamos entonces una parte que sería la degradabilidad y la biodegradabilidad. Esa biodegradabilidad entonces iría enfocada en cada uno de estos diferentes apartes. Aquí hay otra caracterización, que es la caracterización de tratamiento térmico con recuperación de energía. Con esta no me voy a meter en este momento por una sencilla razón, porque esto lo vamos a ver posteriormente en todo lo que tiene que ver con tratamientos energéticos, valoración energética de residuos sólidos. Entonces, esta la dejamos en pausa, la vemos el próximo semestre. Y acá tenemos lo que es el reciclaje y reutilización. Para el reciclaje y reutilización necesito saber cuál es el tipo de residuo a reciclar. Tipo de residuo a reciclar. ¿Cuál es el peso específico por tipo? O sea, por cada tipo de residuo que estoy trabajando. El tamaño de las partículas y la distribución y la posibilidad de reuso y reciclaje. Listo, entonces tenemos tipo de residuo a reciclar, si es plástico, papel, cartón. El peso específico de cada uno de ellos o peso de densidad. El tamaño de las partículas y la distribución. Si miraron bien estas tablitas, pueden mirar que acá, donde está el nivel de complejidad del sistema, nos aparece que el bajo y el medio tienen ¿qué? Un X1. ¿Sí ven? ¿Ese X1 qué significa? Como los niveles, como los municipios bajo y medio tienen un poder adquisitivo pero muy moderado. Entonces, lo que nos dicen es, no, vea, ¿sabe qué? No, tranquilos, no hay ningún problema, no hagan ustedes la caracterización. Pueden ser obtenidos todos esos datos según lo definido en este título. ¿Listo? Entonces, por decir algo, yo voy a reciclar plástico en Peque. Entonces, yo ya sé que es un municipio de nivel de complejidad bajo. Entonces, pues no tengo la necesidad de hacer la caracterización. Lo mejor sería hacer la caracterización, ¿cierto? Y poder determinar el peso específico del mismo. Pero si no tengo las formas de poder determinar el peso específico, entonces me vengo para acá, para la tabla F1.5 y veo que el peso específico de estos es de 40, el típico es de 65 kilogramos por cada metro cúbico y el rango se encuentra entre 42 a 131 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo?
Esta tabla es súper importante para el laboratorio número 2. No, sí, para el laboratorio número 2 y para el 1 y para el laboratorio número 2. Para esos dos laboratorios es muy importante que vean esta tabla. ¿Por qué? Porque va a ser difícil poder hallar la densidad separado de cada uno de ellos. Pero entonces en esta la podemos hallar. Acá entonces me dicen qué es el peso específico. El peso unitario o peso específico se define como el peso de los residuos por unidad de volumen. Eso queda lo que estábamos hablando ahorita. Entonces ahí lo pueden encontrar. Entonces, bueno. Por otro lado, entonces, continuando por acá, esto sería entonces la caracterización. Entonces, uno de los puntos más importantes, y por eso es importante la geometría acá, es que, aunque vamos a trabajar en peso y en volumen, también vamos a trabajar en fracción porcentual, en fracción peso-peso o fracción volumen-volumen. Pero la mayoría de los casos siempre vamos a trabajar ¿qué? Peso, peso. ¿Listo? Cada uno de ellos. ¿Para poder hacer qué? Para poder hacer un marco comparativo. No es la misma, o sea, miremos algo. Miremos el caso de Envigado con el caso de Medellín. No va a ser la misma cantidad o la misma cantidad de toneladas de materia orgánica que genera el municipio de Envigado que genera el municipio de Medellín. O sea, no. ¿Por qué? Porque Medellín tiene mayor cantidad de habitantes que el municipio de Envigado. ¿Cierto? Pero lo que sí podemos decir es que en la bolsa de residuos de las personas que viven en Envigado va a tener el mismo porcentaje de materia orgánica que la de los habitantes de Medellín. ¿Listo? ¿Sí me entendieron o no? Profe, pero yo no entiendo por qué va a ser igual si es diferente el volumen que se genera de residuos. Perfecto. Te hago una preguntita. ¿Qué trae mayor cantidad? ¿Quién me habló? Perdón. Yo, Juan Pablo. Juan Pablo, sí, no es que como la tenía acá, entonces por eso. Juan Pablo, listo. Juan Pablo, te hago una preguntita. Listo. ¿Qué tiene mayor cantidad de volumen? ¿Una garrafa de aguardiente o media de aguardiente? La garrafa. La garrafa, sí, ok, eso no tiene problema. Garrafa, ¿cierto? Pero si vos servís en una copa de aguardiente, servís aguardiente de una media con respecto a pues servís 2 copas de aguardiente. Uno la sacás de una media de aguardiente y otra la sacás de una garrafa de aguardiente. En esas 2 copas, ¿cuál de las dos tiene mayor cantidad de alcohol? Son iguales. Son iguales, perfecto, es lo mismo, ¿cierto? La garrafa de aguardiente tiene mayor cantidad de litros de aguardiente, pero tiene el mismo porcentaje de aguardiente que la media. En el municipio de Envigado, ¿por qué? Porque si vemos la media aguardiente dice porcentaje, no sé, 25, 30, 27%, no sé cuánto es el porcentaje de aguardiente que tiene una media, que tiene pues que tiene el aguardiente, pero nos dicen el porcentaje de alcohol que trae el aguardiente, ¿cierto? Acá, ¿qué es lo que nos están diciendo? Acá lo que nos están diciendo es el porcentaje de los residuos sólidos que se encuentran, el porcentaje de materia orgánica que se encuentra dentro de una bolsa de residuos de los envigadeños es del 59.58% y de los medellinenses el 59.48%. Pero ya sí vamos a ver, cuánto sería el volumen de residuos, el volumen de materia orgánica que tiene Envigado con respecto a Medellín. ¿Quién tiene mayor cantidad de volumen de residuos sólidos de materia orgánica?
Medellín. ¿Por qué? Porque genera una mayor capacidad. Es decir, Envigado es la media de aguardiente, Medellín es la garrafa de aguardiente. No sé si te quedó claro eso, Pablo. Sí, Pablo. profe. Sí, listo. A todos, ¿alguna duda o pregunta con eso? Entonces, yo siempre les voy a tratar de mezclar esto con diferentes ejemplos con aguas, porque como ustedes ya han visto aguas, entonces ahí lo empezamos a ver, sino que cuando lo vemos con aguas es muy diferente a lo que lo vemos con residuos. Pues, o sea, vemos esa parte de residuos como diferente, y nosotros, pero ¿por qué se enredó ahí? Y ya lo vamos a ir viendo cada uno de estos para que lo entendamos. Por eso lo vamos a juzgar por fracción porcentual. Ya posteriormente, de esa fracción porcentual, ya lo trabajamos grandemente a los diferentes volúmenes, para que con esos volúmenes no tengamos ningún problema. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que esta es la composición física porcentual de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá. Que entonces que la materia orgánica, pues aquí cogí solamente 5 municipios, como para que viéramos que prácticamente votamos lo mismo y que la mayor cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos, como se los decía en una clase, es que materia orgánica. ¿Listo? Una materia orgánica fermentable. Y ya vamos a ver esa de dónde viene. O residuos de comida y residuos de comida y residuos verdes. Me gusta más como esa que materia orgánica fermentable o cosas así, porque es que vamos a ver que esto es orgánico, 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 esto tiene parte orgánica. Entonces, por eso, si nos vamos para la parte de lo que se tiene dentro de cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, esas serían las fracciones. A diferencia de la caracterización, entonces podemos decir que hay dos cositas. Uno que es la caracterización y otro que es el volumen, y otra que es el aforo, ¿cierto? ¿Qué es un aforo? Se lo voy a preguntar a ustedes primero. ¿Qué entienden ustedes por aforo? Hay alguien que no haya hablado hoy. Lina Fernanda García. Lina, para vos, ¿qué es un aforo? No lo, pues, o sea, si ya viste hidráulica, mecánica de fluidos, aguas, explícamelo en aguas. No hay ningún problema, no me lo tienes que explicar con residuos sólidos. O si ya lo leíste acá, me lo explicas. Como la capacidad de medir algo, pues la totalidad que hay de algo. Pues en este caso, pues hemos visto de aguas, cuando evaporamos un río. Cuando aforamos un río, listo, perfecto. Luisa, no te me vayas. Cuando tú aforas un río, ¿tú qué es lo que haces? Marcela Montoya nos dice que dentro de un área específica, muy bien. Sí, pero ahí ya Marcela nos dio una pista acerca de... La cantidad que hay. ¿El qué? Determinar la cantidad. La cantidad. Y esa cantidad nosotros, ¿cómo la llamamos en agua? Caudal, ¿cierto? El caudal. O sea que nosotros lo que hacemos es coger un área, como nos dijo Marcela, ¿cierto? Como nos dijo Marcela Montoya, entonces ella nos dice, cojo un área específica, ¿cierto? Y en esa área específica determino esa área y dentro de esa área determino una velocidad. Y área por velocidad me da un caudal. ¿Listo? Ahí que dice aforé. Pero cuando yo hice ese aforo, vamos a ver quién más por acá. Yesid Tamayo. Cuando yo hago ese aforo, yo sé cuánto es la DBO o la DQO de la fuente. No, profe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una caracterización. Una caracterización. Listo. Ahora cambiemos eso a residuos sólidos. Si cambiamos eso mismo que estábamos viendo en la parte de aguas y la pasamos para la parte de residuos sólidos, ¿qué sería un aforo en residuos sólidos? Mariana Bermúdez, ¿qué pensarías tú? Según lo que acabamos de hablar, ¿qué podría ser? Mariana Bermúdez. Bueno, entonces, Marilaisha, ¿qué podría ser?
se hace la clasificación. Listo. Mariana. Ah, no, dale, tranquila, Mariana. Puedes escribir. Entonces, ¿qué sería un aforo en residuos sólidos? Según lo que acabamos de escuchar de aguas. Sería determinar qué. Las características de los residuos sólidos o solamente qué. O solamente llegaríamos hasta dónde. Sería solamente la capacidad, o sea que sería solamente que la cantidad de residuos sólidos que se tienen. Es el aforo, es yo determinar un caudal, ¿cierto? O sea, un volumen sobre metro cúbico en aguas. En residuos sólidos sería yo pesar una bolsa. Si yo peso una bolsa, podría decir qué hay dentro de la bolsa. No. No. Yo no podría decir qué hay dentro de la bolsa. Yo simplemente sé que esa bolsa pesa tanto. Lo mismo con la fuente hídrica. Yo llego, pongo el corrientómetro, pongo pues para hacer la medición mido el caudal y ya, pero yo no sé cuánto es la DBO, cuántos son los coliformes, cuánto es la DQ2, sólidos suspendidos, etcétera, etcétera. No, nada. Ahí va, pues, yo lo aforé. Mientras que si cojo una muestra de esa agua donde aforé y me la llevo para el laboratorio, ya me van a decir, así va, la DBO es tanto, la DQ es tanto. Lo mismo pasa con los residuos sólidos. Yo peso la bolsa y ya después empiezo a sacar los residuos sólidos y los empiezo a clasificar. Cuando los empiezo a clasificar, ahí sí hay una caracterización. Es decir, para hacer una caracterización, primero debo de aforar. Por eso es que encontramos acá varias definiciones, ¿cierto? Que ya las leyeron ustedes. ¿Cómo se llama esto? Cuando leyeron las definiciones en el artículo número 2, y es la definición de aforo. ¿Qué es un aforo? Es el resultado de las mediciones puntuales. ¿Que realiza quién? Un aforador. ¿Quién es un aforador? Una persona que va con una pesa y le dicen, vea, pese esa caneca. Entonces, ¿qué hace ese man? Llega, pesa la caneca llena, la pesa vacía y listo. Ahí aforó. O llegó y le sacó el volumen a la caneca y ya después midió cuánto estaba llena esa caneca y con eso ya hizo el aforo, ¿cierto? Entonces, estos aforos son hechos por las empresas de servicios públicos o nosotros dentro de las empresas. No dice, bueno, hoy voy a caracterizar, hoy voy a hacer aforo para ver qué, en cuánto ha disminuido la cantidad de residuos sólidos o en cuánto ha aumentado. ¿Listo? Hay varias clases de aforo. Hay un aforo que es un aforo a multiusuarios. Un usuario es una casa. Entonces, un multiusuario es un conjunto de casas. Ese conjunto de casas es cuando se juntan varias viviendas para sacar conjuntamente los residuos. En este caso, ¿qué sería? Sería, por ejemplo, una urbanización. ¿Qué pasa en una urbanización? En una urbanización, no, pues hay unos edificios que sí, hay otros que no. Pero en la mayoría de los casos, ¿qué es lo que pasa? Hay un chute de basura, se tira por ahí los residuos de todas las personas que tienen el edificio y ellos posteriormente, ya el de servicios varios llega, recoge los residuos y los lleva hacia un punto específico, donde pasa el carro recolector. Eso es lo que sucede sin ningún problema. Entonces, ese es el aforo ordinario de aseo para multiusuario. Ese es un multiusuario, un conjunto de viviendas. Entonces, ¿qué es un usuario? Una casa. ¿Qué es un usuario? Un usuario del servicio público de aseo es una casa, es una industria, es un colegio. Todo eso son usuarios, ¿cierto? Son usuarios. Pero ya cuando es multiusuario es porque hay un conjunto de usuarios en un área determinada. Una calle de casas es un multiusuario. No, cada uno es un usuario. Sí, y que voy a cerrar la calle y todos vamos a sacar los residuos sólidos a un solo punto. Ahí ya sí se podrían convertir, pues, posiblemente en un multiusuario, pero en este caso no. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta cada uno de estos casos específicos dentro de cada uno de ellos. Entonces, que vamos a tener esas diferentes variaciones en cada uno de ellos.
Estos aforos a multiusuarios pueden ser tanto ordinarios como extraordinarios. ¿Cómo así que extraordinarios? Extraordinarios es que el multiusuario dice, venga, empresa, venga y me hace un aforo para yo saber qué cantidad de residuos sólidos estoy botando y para que usted me rebaje la tarifa de aseo. Ya el otro es el aseo ordinario, que el aseo ordinario es para poderle cobrar a los suscriptores anualmente cada uno de ellos. Y hay otro aforo que es un aforo permanente. Ese aforo permanente se hace para los grandes generadores, en los cuales estos grandes generadores, que son los que generan más de 1 metro cúbico al mes, entonces de forma tal de que se les pueda decir cuánto es la cantidad de residuos sólidos que están generando y a partir de ello empezarles a cobrar. Entonces, si yo quiero convertirme en hacer un aforo extraordinario multiusuarios para que me cobren menos, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer una caracterización y tengo que decir qué es lo que está generando ese multiusuario. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder saber a ciencia cierta qué se puede recuperar y qué no se puede recuperar. ¿Listo? Para saber eso, porque si yo ya sé qué se puede recuperar y qué no se puede recuperar, entonces se podría trabajar de una forma completamente diferente. Entonces, dentro de estos hay que hacer la caracterización. Entonces, si yo ya sé que en esta empresa botan gran cantidad de papel y que ese papel se está yendo para el relleno sanitario, ¿y cómo me di cuenta yo? Por la caracterización. Entonces yo digo, no, espera un momentico, no botemos tanto papel, recuperémoslo. Y con eso, entonces, bajo la tasa de aseo y puedo obtener una entrada extra por comercializar papel que se puede reciclar. Miren qué tan sencillo fue eso. Pero entonces, para eso, tenemos que conocer cuáles son los residuos sólidos y poderlos empezar a caracterizar. Lo primero es la mayor cantidad de residuos sólidos que nosotros generamos, que son estos, ¿cierto? Que son esta materia orgánica fermentable. Esta materia orgánica fermentable la podemos dividir en dos, en lo que son residuos de jardinería o poda y lo que sale de nuestras casas. Realmente a nivel mundial se ha empezado como a cambiar esto de materia orgánica, por lo que les estaba diciendo, como por residuos de comida, residuos verdes y de comida, ¿cierto? Se tienen más que todo, esto es lo que me voy a leer ahorita. Se tiene así como residuos verdes y de comida. Que serían estos pues, ¿cierto? Los residuos verdes son restos de poda, que son estos. Ah, no, bueno. Entonces se tienen más que todo, pues, sino que aquí casi no se tienen así como traducidos dentro de este. Pero a nivel internacional, sí. A nivel internacional se tienen así, se tienen como... Se tienen así, ¿cierto? ¿Qué son orgánicos o residuos de comida? Entonces incluyen todos los residuos provenientes de comida, incluido pescado, carnes, huesos, etcétera. Bolsitas de té, de café. Bueno, ¿qué es lo que es? Leftover, sobras de comida, etcétera, etcétera. Eso es como, pues, como lo que se tendría dentro de estos. Como les digo, es como se tienen más que todo, pues, como a nivel internacional ese. Todavía nosotros acá utilizamos mucho la parte que tiene que ver con residuos orgánicos. Y por el momento, pues, tratémoslo así. Aquí dice Food and Green, pues, recolección de residuos de comida y verde. Entonces, acerca de qué es este proyecto. Los voy a dejar por acá para que ahorita para que lo lean, porque les va a servir también para la consulta de ahorita. Lo cual quedarían ustedes acá durante el resto de clase.
Entonces esos serían como los primeros. Entonces, ¿cuáles son esos diferentes residuos? Esos diferentes residuos, entonces, son los que vienen de nuestras casas, que son los residuos orgánicos propios del hogar. Entonces, cáscaras, comida, no solamente vienen dentro de nuestras casas, sino que unos que generan gran cantidad de estos son las plazas de mercado, los restaurantes, hoteles, grandes superficies, pero sobre todo las plazas de mercado municipales. Son los que generan mayor cantidad de ellos. Porque pues, una vez yo estaba en un seminario acerca de eso y nos explicaban cómo habían como cuatro o cinco clases de clases de comida. Entonces está la clase 1, que es a la que le toman foto, la más bonita, la clase 2, que es menos bonita que la primera, pero sí se ve provocativa, la clase 3, pues, que no es tan provocativa, o sea, que ni fu ni fa, pues. La clase 4, que ya se ve así como toda deshilachada, pero que tiene las mismas propiedades, y la clase 5, que sí se ve ahí como toda acabadita, pero que también tiene las mismas propiedades. ¿Qué va a comer uno? Uno va a buscar la que tiene como la mejor apariencia, pues porque pues la apariencia entra por los ojos. Entonces uno dice, no, esta está podrida. No está podrida. Es como por ejemplo un banano. Un banano, uno no va a coger un banano negro. Uno busca el banano amarillo. Pero si destapan los dos están iguales. Entonces, esas son como las diferencias que tienen entre cada uno de ellos. ¿Listo? Hay otros residuos que son los residuos de jardinería o poda, que se hace pues acá dentro de nuestras casas, pues que se hace pues aquí en las unidades residenciales, y pues todo lo que tiene que ver pues con los diferentes arbolitos. Esta se tiene conjuntamente con la materia orgánica fermentable, entonces por eso les digo que se llama Food and Green Waste. Pues residuos de comida, residuos verdes y de comida. Estos residuos se tratan de una forma que se hacen acerca de tratamientos biológicos, ¿cierto? Esos tratamientos biológicos los llamamos compost. ¿Listo? Dentro de ese compost hay varias clases de compostaje. Hay un compostaje aerobio y hay otro anaerobio, ¿cierto? ¿Qué es la consulta para la próxima clase? ¿Cómo vamos a abrir la próxima clase? La próxima clase, todos, vamos a hablar acerca de compostaje. Entonces, así como les estaba preguntando en este momento, entonces ustedes también me van contestando lo que consultaron. Las personas que no tengan micrófono, no hay ningún problema. Pueden poner 3 o 4 diapositivas y decir, yo lo que consulté fue esto, y nos lo presentan ahí, de forma tal de que podamos hablar acerca de eso. ¿Qué van a buscar acerca del compost? ¿De qué se trata? ¿Qué son qué clases hay? Dentro de esos aerobios, ¿qué clases hay? Entonces sabemos que hay pacas biodigestoras, hay diferentes canecas que se encargan de hacer eso, hay lombricultivos, pues diferentes cosas que se tengan dentro de eso. Entonces podemos ir diciendo, podemos ir hablando acerca de eso, hablamos media horita, y ya después ustedes dicen, no, faltó este yo también lo consulté. Y es muy importante que hagan esos trabajos, porque se van a dar cuenta por qué la próxima clase. Entonces, estos serían entonces, entendido entonces para la próxima clase que vamos a hablar acerca de esa parte de compost. ¿Cuándo lo pueden hacer? Lo pueden hacer ahorita en los 30 minutos que les queda de clase. Pues por el momento quedan 40, pero bueno. Para terminar entonces hoy, hay otras clases de residuos. Lo que estamos haciendo es cómo los podemos separar. Tenemos entonces otra separación que sería el papel y el cartón, que el papel y el cartón comprende diarios, revistas, cartones, presentan diferentes características en funciones y en su descomposición de uso. El papel y el cartón se puede recuperar y volver a recuperar y volver a recuperar hasta que va perdiendo sus propiedades, cosa diferente con los metales. Los metales se recuperan y se vuelven a recuperar y se siguen recuperando y no pierden sus propiedades. Hay varias clases de papel, varias clases de cartón.
Lo que siempre es, recordemos, ¿de dónde viene el papel? Viene de la celulosa. O sea que antes de botar un papel, pensemos de que sí, de por qué lo voy a botar. Y por qué lo voy a botar en una caneca. Porque posteriormente, cuando yo boto un papel, voy a necesitar otra vez otro papel. Y si lo voy a necesitar, es otro árbol que van a talar por mi culpa. Entonces pensemos en eso, o sea, miremos eso desde esa perspectiva ambiental. El vidrio el vidrio viene del sílice y viene en 3 clases: transparente, el ámbar y el verde. 3 clases completamente diferentes. Entonces, este incluye residuos provenientes fundamentalmente de ¿qué? De envases de un solo uso. También pensemos en eso, en que tratemos de utilizar el vidrio, pero un vidrio reciclable. O sea, de que, ¿cuál es ese vidrio reciclable? Yo voy a la tienda, me tomo una gaseosa y devuelvo el envase para que ese envase sea lavado y le vuelvan a echar ahí la misma gaseosa. Ya pues como unas formas de esas de apoyo hacia estas campañas. Tratar de no botar el vidrio en los residuos no aprovechables, sino ponerlo dentro de los residuos aprovechables. Los metales, lo mismo. Los metales es un recurso natural no renovable, igual que el vidrio. Si son no renovables, porque no se pueden renovar en una escala humana, o ni siquiera son de este planeta. En estos días he estado viendo algo acerca del oro, y cómo el oro no es original, es un elemento extraterrestre, porque viene por medio de los meteoritos que han caído al planeta. Entonces, imagínate, pues uno esperando que caiga por un meteorito para seguir sacando oro. Entonces, por eso es que se debe de empezar a recuperar pues todo ese oro que malgastamos. Y pues usted me podrá decir, pues, ¿cómo me va a decir que yo malgasto el oro? Sí, señor, lo malgastamos. ¿Y por qué lo malgastamos? Porque cuando dejamos un aparato eléctrico y electrónico dentro de nuestra casa porque se nos dañó y no lo queremos donar para que saquen todos los materiales, estamos botando oro, porque los celulares tienen oro, ¿cierto? Lo mismo con los televisores, con los computadores, con todos los aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Eso qué implica? Que se necesita mayor cantidad de oro para producir. ¿Y para dónde se van? Para una mina. Por el otro lado tenemos los textiles como ropa, trapos, restos de tapicería, etcétera, etcétera. ¿Qué nos va a quedar entonces en estos 35 minutos de clase? En estos 35 minutos de clase van a consultar acerca del compostaje y la próxima clase revisamos eso. Terminamos estos apartes la próxima semana y a los 15 días, o sea, para que nos vayamos programando de una vez. Tenemos entonces laboratorio. El laboratorio sería para esta semana. ¿Listo? Yo ya la próxima semana les doy las indicaciones acerca de eso. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Les pido disculpas ahorita, pero son algunas cosas ahí que me estaban llamando de carácter urgente. ¿Dudas? Preguntas, muchachos.